Cuando hablamos de biotecnología, no hay límite para la imaginación. Hablamos de una verdadera revolución, que no es el futuro, es el presente. ¿Cómo maximizamos la posibilidad de esta ciencia latinoamericana y cómo aceleramos ese proceso para que conecten con el mundo? Creemos en los equipos fundadores, creemos en los proyectos de vida de las personas, hagamos como un Tinder de, de científicos y de perfiles de negocios que termina siendo todo un programa. Es muy importante contar con un laboratorio donde hacer prueba y error. Nuestro negocio es invertir en compañías, que esas compañías con el tiempo se revaloricen y que podamos tener un escenario de liquidez en un marco de 5, 6, 7, 10 años. Hola, bienvenidos a Nodo, el espacio en el cual hablamos con todos los actores del ecosistema emprendedor de tecnología y biotecnología en América Latina. Cuando hablamos de biotecnología, no hay límite para la imaginación. Desde carne hecha a partir de vegetales, a ejércitos de abejas que están entrenadas para evitar pestes y hacer de los cultivos mucho más productivos, o bacterias que datan de hace, escuchen bien, miles de millones de años que provienen de la puna argentina y que se usan para hacer fertilizantes mucho más amigables con la naturaleza. Hablamos de una verdadera revolución, que no es el futuro, es el presente, y tiene un protagonista, Matías Peire, el fundador de Gridex, la company builder clave en América Latina. Bienvenido, Matías, a esta conversación. Hola, Maga, muchas gracias por la invitación. Muy linda presentación. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió hacer Gridex? La realidad es que fue y es un proceso, ¿no? Como que hace unos 11 años, después de más de 10 años de emprender en tecnología, mi background es de negocios, no es tecnológico. Yo quería meterme en la industria del capital de riesgo, venture capital, eh, y tenía que buscar un espacio que fuera nuevo, que no estuviera siendo abordado en América Latina para encontrar ese nicho más especial, digamos, ¿no? Y como yo venía de crear empresas en el desarrollo de tecnología y era como un fanático de la ciencia, medio ahí mirando de costado, de leerla muy interesante y ver documentales de Carl Sagan y leer ciencia ficción. Y venía de ese mundo de creación de tecnologías, no de utilización de tecnologías para desarrollar negocios. Tuve la inconsciencia de pensar que podíamos armar una lógica de inversión con Venture Capital para empresas de bases científicas en América Latina, porque aparte también me movilizaba el hecho de crear empresas que pudieran pensarse en la transformación de la matriz productiva del planeta. Ya hacía muchos años y hace muchos años que sabemos que el mundo tal cual lo conocemos y tal cual se sabe productivo, no tolera más el sistema de producción que construimos en los últimos 200 años, pero bueno, faltan soluciones para que podamos salir de eso. Entonces, en la combinación de quererme meter en el venture capital, combinado con que me atraía al mundo científico y combinado con que quería hacer algo que realmente fuera significativo de impacto para el mundo, empecé a recorrer el camino de entender qué posibilidades había en Latinoamérica para crear un fondo de venture capital que invierta, en principio en ciencia, ¿no? Que después termina acomodándose, que ahora seguramente charlamos de eso en la biotecnología, ¿no? Aclaremos un punto. Cuando hablamos de Venture Capital, estamos hablando de fondos de inversión que corren el riesgo inicial con ese equipo de emprendedores a través del desarrollo de esa innovación. Cuando hablamos de biotecnología, existen dos tipos de desafíos, uno científico y otro tecnológico, que es el que va a tratar de llevar esa innovación científica
a miles de millones de personas. Matías, tú eres una persona de negocios que se mete en biotecnología. ¿Cómo lograste hacer ese match que es a veces inimaginable para ciertas personas que estudian negocios y dicen, yo no soy científico, ¿cómo voy a desarrollar un negocio de ese tipo? ¿Cómo fue que resolviste ese desafío? Bueno, la realidad es que también había sido toda una historia que me había tocado vivir en medio de casualidad. A los 23 años cofundé una empresa que desarrollamos software electrónica Ujú. para la industria de la televisión, para el broadcast, y me tocó vivir todo un proceso de aprendizaje en el cual la cuestión técnica en el negocio de la televisión estaba reservada para el mundo de los ingenieros. No venía Ok, el director comercial de un canal a entender de formatos o de cómo se transmitía o no se transmitía una señal. Entonces, por muchos años, yo era el de negocios en un mundo de ingenieros, clientes, proveedores, socios, empleados, y de alguna manera me fui acomodando a poder ser un interlocutor válido en esa conversación. Siempre cuento una anécdota que estábamos entrevistando a un PhD, programador, digamos, ¿no? Súper sofisticado con mi socio, y en un momento mi socio lo interrumpe al PhD porque me estaba contando a mí su experiencia, los lenguajes que dominaba, etcétera. Y me dice, no le hables a él porque parece que sabe, pero no sabe. Me tenés que hablar a mí para que yo te explique. Entonces, como que pero si vos fue la todo entendías, estaba bien. exacto. Entonces, como que fue un proceso de poder ser un interlocutor, diría que suficiente, ¿no? Como que ni Claro. siquiera es relevante, pero suficiente para poder estar en una conversación con perfiles técnicos. Entonces, eso me bajó la barrera mental de poder meterme en eso, y eso me dio lo que decía al principio, ¿no? La inconsciencia de poder decir, bueno, en vez de bits y electrones, van a ser bacterias y células y proteínas, digamos, ¿no? Y para mí, nivel de abstracción, como que podré navegar ahí, y bueno, me lancé en esa inconsciencia e inocencia a pensar que podía también ser un interlocutor entre ciencia y negocio, ¿no? Y después biotecnología. Cuando tú armas el fondo de inversión, tienes un socio estratégico, Miguel Galucho. ¿Qué rol jugó en la formación de este fondo? Bueno, llegar a ese fondo fueron 3 años, primero, ¿no? De entender, yo desde que salí de mi empresa anterior y empecé a pensar que quería meterme en el venture capital, fueron 3 años de trabajo, o sea, full time, Ujú. a entender cómo se podía construir una propuesta de venture capital para proyectos de base científica. Lo primero que me encontré es que no había empresas en las que invertir, ¿no? Como que no podía venir uno y decir, bueno, de repente llegó un fondo, vengan los proyectos startups que necesiten fondeo, que estén en este vertical biotecnología o ciencia, y nosotros los evaluaremos y los financiaremos, como hace el venture capital, sino que había que crear esas empresas. Entonces fue después desarrollar ese modelo de cómo crear esas compañías. Y después, ahí en 2016, después de 3 años de estar dando vueltas, ahí ya con una propuesta para empezar a buscar fondos. En ese momento lo conozco a Miguel, y yo ya estaba empezando a buscar esos primeros inversores para armar el fondo, que ya lo había conocido a Hugo Sigman, que fue el Ujú. primero que confió y dijo, bueno, yo puedo apostar acá y puedo sumar a otros inversores. Y con Miguel vimos la oportunidad de que él se sume a crear finalmente, formalizar la compañía que gestiona un fondo, ¿no? En la gestión de fondos vos tenés una compañía que administra el fondo y un fondo que es el que recibe los aportes de todos los Claro. inversores, y son los aportes que van a ir a las inversiones que uno haga. Y Miguel, terminó acompañándome a mí como socio de esa compañía que gestiona los fondos. ¿Qué fue lo que a él le resultó así irresistible decir, yo quiero meterme hasta el cuello con Gridex? ¿Cómo fue que le hiciste el pitch a uno de los fundadores de Vista? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él a ver
Pero creo que él tenía alguna sensibilidad respecto del potencial de la ciencia en Argentina, en América Latina. Él había creado ITEC junto con el CONICET y con la gestión del Lino Barañao, que es la compañía de investigación y desarrollo que tiene Ujú. YPF, que es una compañía espectacular, digamos, ¿no? Y que con una visión de impacto muy grande. Es como que hoy tiene decenas o cientos de científicos que hacen investigación y desarrollo para las diferentes líneas de negocios de YPF. Sí, Tenía ese entendimiento. Él venía de Schlumberger. Schlumberger es una compañía de servicios sí. petroleros que tiene un fuerte arraigo a el I+D, que tiene centro de I+D en MIT, en diferentes partes del mundo. Entonces, entendía que ahí había una posibilidad, ¿no? Y entendía que era un camino que había que ir construyéndolo paso a paso. Mi propuesta siempre fue estamos inventando este camino, nadie lo hizo en Latinoamérica, yo tampoco sé cómo se hace, así que vamos aprendiendo día a día. Y creo que un poco ese compromiso, que yo ya tenía un proyecto de vida con eso, venía hacía 3 años haciéndolo y estaba jugado con hacerlo hacia adelante. Creo que en entender que había un potencial en Argentina y en entender que de repente había un loco que se había jugado su proyecto de vida, emprendedor, a llevarlo adelante, me parece que dijo, bueno, como que puede ser por acá y eso lo convenció y es una forma también que él tiene de ver las cosas y los negocios, ¿no? Como que ir haciéndolo paso a paso, construyéndolo con seriedad, profesionalismo, Ujú. procesos, la visión de largo plazo, de impacto profundo. Cuando estamos hablando de biotecnología, hablamos del mercado Deep Tech o de tecnologías profundas. Hay un estudio muy relevante que se llama Deep Tech, la nueva ola, que mide el tamaño de este mercado en América Latina. Es más o menos 8.000 millones de dólares por ahora. Y uno de sus nodos, no es porque hayamos elegido ese nombre para el programa, pero uno de sus nodos es Gridex, que es la que tiene mayor número de inversiones en fase temprana en América Latina. Ahora, nos metemos a la cocina porque esto que se dice tan rápido conlleva mucho trabajo. Y es que ustedes son un Tinder que une, por un lado, a los científicos y por otro lado, a las personas de negocio. Explícanos cómo funciona esto, cómo funciona esa cocina. Bien, buenísimo. Primero que todo lo que funciona o intentamos que funcione en Griex tiene que ver con un proceso de aprendizaje continuo. No hay nada en Griex que lo traigamos porque sea parte de alguna visión iluminada de algún gurú, o ni siquiera que sea algo que hayamos visto que funciona en el mundo, entonces lo tenemos que traer acá como lo vimos en el mundo, sino que el único, como la única guía que tenemos es que tenemos ciencia en la región, esa ciencia puede aportar al cambio de la matriz productiva global. Necesitamos cambiar la matriz productiva global y el venture capital es la mejor forma de vehiculizar eso, ¿no? Como que ese sería tipo el framework, decir, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar acá? Ujú. Y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando nos lanzamos con esas consignas básicas a decir, bueno, ¿cómo trabajamos acá? Bueno, lo primero que vimos, como decía al principio, es que no había empresas en las que invertir. Ujú. Y había muchos científicos. Entonces empezamos a trabajar con los científicos y decir, bueno, los vamos a ayudar a transformar desde Gridex, los vamos a ayudar a transformar esas ideas científicas en algo que sea invertible. Pero en el proceso de hacerlo, nos dimos cuenta que no alcanzaba solamente con nosotros darles información para que esos científicos transformen sus ideas, sino que era necesario complementar esa mirada científica con perfiles de negocios que sigan en el día a día y se adapten. Y como yo no tenía esa limitación mental de que un no científico pudiera llevar adelante una compañía científica o tecnológica, y después encima se sumó Fedemar, que es nuestro socio, que venía de él siendo ingeniero o fundar una empresa de biotecnología, y después una socia científica que su marido científico también había fundado una empresa, entonces estaba cerca. Entonces esos bordes para los que terminamos de armar Grex no estaban claros en nuestras cabezas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo maximizamos la posibilidad de esta ciencia latinoamericana y cómo aceleramos ese proceso para que conecten con el mundo?
si lo tenemos que hacer solos con los científicos, no va a alcanzar. Y si queremos hacerlo solamente con una mirada de los de negocios, tampoco va a alcanzar. Entonces, bueno, nos toca ver cómo hacemos ese match. ¿Y qué Hagamos una hacemos? fiesta de solos y solas. Exacto. ¿Y cómo hacemos? Hacemos nosotros la empresa y nosotros le ponemos el CEO a la compañía y no, creemos en otra cosa, creemos en los equipos fundadores, creemos en los proyectos de vida de las personas y en que encuentran parejas para llevar adelante esos proyectos de vida y esos proyectos comunes de vida. Creemos que eso tiene mucha más potencia que nosotros manejar los hilos del negocio y poner a alguien para que lo lleve adelante, que la ciencia solamente se quede en la academia. No, no. Ese es nuestro modelo mental de cómo puede ocurrir esto, y eso bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer algo para que se conozcan esto. Bueno, hagamos como un Tinder de científicos y de perfiles de negocios, que termina siendo todo un programa, ¿no? Como que es ese Tinder en donde, después de un proceso súper exhaustivo de selección, este año aplicaron 500 proyectos científicos, 350 perfiles de negocios, seleccionamos a 20 perfiles científicos de toda Latinoamérica y a 20 perfiles de negocios. Y bueno, ahí armamos 3 meses de fiesta continua, en donde tienen Salen que y luego se bailar casan. todos con todos. No, primero Bien, tienen que bailar todos con todos, claro. hasta que alguien de repente dice, bueno, esta poligamia se acaba y Es tiramos con el vos, ancla me acá quedo con porque vos. Ok, es con vos. Claro. es con vos. Y ahí se arman las parejas y ahí nosotros decidimos si invertimos o no en esos proyectos que surgen a partir de ese proceso. Y esas parejas felices terminan siendo un portafolio de startups que me gustaría que me puedas decir cuáles son esas empresas más representativas de tu portafolio y en dónde están. ¿Qué hacen? Bueno, todas las empresas del portfolio, que tenemos 81 empresas en el portfolio, eh, primero dominan un conocimiento científico que es competitivo y es original a nivel mundial, ¿no? Como que están haciendo todas las compañías, eh, diferentes tipos de aplicaciones con ese conocimiento científico que realmente el mundo lo necesita. No es que estamos copiando algo del mundo, trayéndolo a Latinoamérica, como ocurrió en el proceso de las Claro, .com, ¿no? Que no es es que voy a hacer el grandísimo. eBay de América Latina. No. Exacto. No, Ah, no, es un abordaje distinto, ¿no? Es súper Y con, importante, perdón decirlo, porque además estamos en la región más biodiversa del planeta. Entonces, total. tenemos una ventaja competitiva ahí. Total, ahí tener ese activo de información contenido en la biodiversidad de esta región es muy potente, ¿no? Entonces, tenemos científicos que dominan una cierta ciencia y desde ese dominio empezamos a trabajar juntos en decir, bueno, ¿cómo podemos usar ese dominio científico para generar una solución que sea de impacto, pero a nivel global? Ujú. Ujú. Y todo eso va surgiendo en el programa mientras se van conociendo con estos perfiles de ¿Y qué negocios. startups están más avanzadas? Ah, y, yendo a las startups, digamos, yo te decía, bueno, todas están haciendo algo así y algunas pasó más tiempo, entonces Claro. evolucionaron más y les permitió ir explorando más Le está mercado costando y porque le estoy más diciendo que suceso, ¿no? elige entre sus hijos. No, quiero que me digas Por cuáles eso, son. por eso lo, Sí, lo, lo, lo- lo frameo todo sí, así. yo sé, pero Pero, ¿cuáles están más avanzadas pero bueno, ahí o tenemos, por maduras? ejemplo, la compañía Stamp, Ujú, que es una empresa que hoy tiene 250 personas trabajando, que la mayoría científicos, que entendió que la industria del crecimiento de células, que es la fermentación, ¿no? Pero que en diferentes industrias, por ejemplo, en la farmacéutica, es muy sofisticada, pero la fermentación es algo que la humanidad conoce hace miles de años, desde que claro. hacíamos las primeras cervezas. Eh, bueno, todas las tecnologías de fermentación evolucionaron mucho, pero no tanto como para poder realmente explotar el potencial de la biotecnología, porque al final del día, en la pandemia, por ejemplo,
el mayor cuello de botella para abastecer de las miles de millones de vacunas que necesitaba la humanidad, no fue la ciencia, el conocimiento científico, la limitación, no fue el sistema regulatorio, que muchas veces es el que se lo pone como el limitante, sino que fue las capacidades productivas que tenía la humanidad para poder hacer la cantidad de vacunas que se necesitaban, que la mayoría se hacen con estos procesos de fermentación. Ok. Entonces, Stam dice, acá hay un cuello de botella gigante, la biotecnología tiene un potencial mucho mayor al que estamos explotando como humanidad, no solamente en la industria farmacéutica, sino en todas las industrias que nos imaginemos. Como bien decías al principio vos, como que en industrias inimaginable el impacto que puede tener, pero si no resolvemos esta lógica de descentralizar la producción no va a ocurrir. Y haciéndola muy corta, desarrollaron una tecnología que es un fermentador que permite salir de la lógica de grandes plantas industriales para poder hacer un fermentador de escritorio que permite descentralizar esa producción biotecnológica, y es una tecnología que es única en el mundo, que está patentada en todo el mundo y que ahora está empezando a dar los primeros pasos comerciales y a confirmar el impacto en el mercado que pensaban que tenían, ¿no? Entonces, si Stam crece de la manera que nos gustaría que crezca con su sistema de fermentación personalizado de alguna manera, si cabe el Ujú. término, más países tendrán acceso a cierto tipo de medicamentos más rápido. Exacto. Eso es una de, de las posibilidades y las oportunidades que trae STAM, pero también va a permitir, y acaban de cerrar un acuerdo con una compañía israelí que se llama Supermeat, que hace carne cultivada de pollos, Ok. para utilizar su tecnología para producir carne cultivada. Una de las grandes limitaciones para poder llevar a precios competitivos y a escalas competitivas y descentralizar esa producción en lo que es la carne cultivada, que es tomar una célula de un animal y en vez de Ujú. hacer crecer el animal, como crecen los animales, que crecen, comen y van creciendo y toman agua, bueno, la creces a partir de una célula y crece esa carne o esa grasa. Bueno, esa industria tiene un potencial gigante, pero el cuello de botella es ese proceso de fermentación, de reproducción de esas células. Bueno, Ok. van a poder producirse más medicamentos y de forma más fácil en muchos países, pero también por ahí se va a destrabar la producción de carne cultivada y de un montón de otras proteínas Y que, aminorar que el hoy, impacto ambiental que tienen ciertos modelos productivos. El de la carne es un buen ejemplo. total, la posibilidad que tiene la biotecnología y esos procesos de fermentación es de descomprimir el esfuerzo que le pedimos al planeta para poder extraer de lo que el planeta puede producir anualmente. Entonces, como que ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Sí, es impresionante. Cada vez hablamos, tomamos un startup y es un camino de ida y uno puede acá hablar eternamente. Así es que bueno, vamos a tener muchas charlas. Em, ¿Cómo está conformado tu equipo femenino científico? Cuéntame de esta presencia femenina, aprovechemos que es marzo, para hablar de las mujeres en la biotecnología. Bueno, la presencia y la preponderancia de las mujeres en la biotecnología es enorme, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Como que tenemos grandes científicas en el mundo y en el país y en la región que hacen cosas realmente increíbles y encontramos que medio de, porque ocurrió, digamos, ¿no? Que la propuesta de transformar la carrera científica académica en una carrera científica emprendedora resonó fuerte en ese ecosistema de científicas mujeres. Y hoy tenemos el 75% de las compañías del portfolio tienen mujeres en sus equipos fundadores, cuando el promedio de la industria es que el 10% de las startups de un portfolio tengan presencia femenina, y no fue porque algo que somos un fondo de diversidad ni nada, sino que fue la respuesta de ese universo de científicas, mujeres que ven en esta propuesta de emprender una gran oportunidad de seguir aportando a la expansión del conocimiento, ¿no? Claro. Y un poco lo mismo nos pasó en nuestro equipo, ¿no? Y Ujú. la directora científica y que es socia de IRIDEX también, María Renner, nada, una científica que yo estaba buscando una científica que
por ahí mejor que viniera del mundo de la biología, pero que le interesaba esta conversación, y apareció María, ¿no? Y a partir de ahí, el equipo científico, no sé si ahí hicieron la cofradía de las mujeres entre ellas, pero se fue conformando después con Romina, con Dandara en Brasil, con Ana Pau en México, y bueno, y bueno, con Julia en Rosario, y en Uruguay también. Rosario es muy interesante. Hay muchos Sí. emprendedores de biotecnología de allí. ¿Tiene algo que ver con el agro? ¿De dónde crees que hay esa coincidencia? Sí, yo creo que hay una tradición del agro, Ujú. ¿no? Creo que hay una tradición universitaria fuerte también en, en Rosario, que eso hace que se derive. Después, la creación de Bioceres me parece que fue como muy inspirador. En la creación del IBR, el Instituto de Biotecnología de Rosario. Creo que hubo emprendedores y gente con liderazgo para poner a la biotecnología como una oportunidad, y se fue armando en los últimos 30 años un hub súper interesante ahí de ciencia y negocios. ¿No? Ujú. ¿Qué es un hub para doña Rosa que nos escucha? Bueno, un hub es un centro en donde como diferentes actores pueden conectar y pueden interactuar. ¿No? No sé, estoy improvisando una definición de hub, Yo diría que es como una pero zapatilla, ¿ves? Donde puedes claro, ir insertando distintos actores que te van claro, conectando a una misma energía, en este caso el emprender en claro. biotecnología. Em, Algo que has mencionado y que me gustaría que nos puedas ampliar es esto de actuar en regional. Estás en México, estás en Brasil con equipo propio, en Chile, Uruguay, Argentina. ¿Qué valor le aporta a un fondo como Gridex el tener esa presencia y qué tipo de colaboración has encontrado o de alianzas has encontrado en los distintos países o mercados donde trabajan? Bueno, el mundo del venture capital es un mundo de una base de la pirámide muy grande, y de mucha diversidad de oportunidades de inversión para que de ese proceso puedas sacar lo que consideras que es lo que puede tener más posibilidad de impacto, de retorno, ¿no? Entonces, ampliar esa base de, de- 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 de búsqueda de proyectos, digamos, ¿no? Para nosotros es fundamental. Diversificar esa base es importante, digamos, ¿no? Siempre lo fue desde el principio, y siempre vimos a la región como toda la oportunidad, y siempre nos pareció que el problema era muy similar con sus matices de cada uno de los países, pero el problema a grandes rasgos es muy similar. Tenemos grandes científicos y Ujú. grandes posibilidades de científicos que desde ese conocimiento no están participando de la creación de valor para esta transformación de la matriz productiva, ¿no? Entonces, Terminan metidos en casi, el laboratorio académico, los exacto, científicos, o se van de América Latina y se van a otras universidades, quizás. exacto. Entonces, ese universo científico, que por la cantidad de científicos que tenemos hoy, 200.000 investigadores de ciencias de la vida, o podrían ser algunos más, casi no estaban surgiendo empresas de ese, y no tiene sentido, ¿no? Uno lo pone con cualquier comparación por cantidad de población, por PBI, por los presupuestos, por lo que se te ocurra, y esa cantidad de científicos debería estar produciendo empresas, Ujú. o sea, debería estar produciendo desarrollo para el país. Esa ciencia que generalmente la han financiado los estados, debería estar produciendo desarrollo, y bueno, hay muchas formas de transformar esa ciencia en desarrollo. Esta de creación de empresas es una, y nosotros entendemos que es la misma situación, el mismo problema en toda América Latina, ¿no? Entonces eso fue lo primero que nos despertó el interés de mirar toda América Latina desde el momento cero. Y después nos dimos cuenta y encontramos en algunos casos teniendo equipo propio, y en otros casos teniendo buenas alianzas en los países, y en otros casos las dos cosas,
que era la forma también de llegar. Hay una mirada que inició desde Argentina, centralizada, pero después empezamos a ver que poder ajustar un poquito mejor el mensaje, la llegada y esos matices que decía de cada uno de los sistemas científicos y cada uno de esos perfiles de negocios en cada país, nos demandaba de tener un equipo local o una alianza local para que nos ayude a desembarcar en esos países. Además, en materia de inversión, la bandera es la innovación. Entonces, si se encuentran buenos científicos en Chile, tengo entendido que ustedes ahora tienen una alianza con una fundación que lleva adelante el Estado chileno. No sé si quieras ahondar sobre eso. Sí. ¿Cuál es el valor que eso aporta, por ejemplo, para que los científicos de Chile o las personas de negocios de Chile se puedan asociar, no sé, con un argentino, un uruguayo? ¿Cómo funciona? Bueno, cada sistema científico de cada país tiene sus secretos y sus formas de cómo se aborda ese sistema científico, ¿no? Como que Ok. hemos logrado entrar en todos los sistemas científicos porque tenemos inversiones en casi todos los países de América Latina y hemos tenido proyectos, pero entendemos que con una presencia local podemos maximizar esa posibilidad de entrar a cada uno de los sistemas científicos de cada país. Por ejemplo, en Fundación Chile, con Fundación Chile en Chile y con la iniciativa de Startup Lab 01 que están llevando junto a Corfo, esa alianza nos permite construir más confianza con el sistema científico, que ellos nos ayuden a decir, no, por acá vas a tener más interés, por acá menos interés, o este tipo de institutos mejor abordarlos de esta manera y no de la otra. Bueno, un montón de iniciativas y de tener presencia de ellos, de que no sea solamente cuando nosotros tenemos la convocatoria, sino de que tener una presencia cotidiana para que también las dudas que puedan surgir, pueda haber alguien local que pueda abarcar esas dudas. Y estamos empezando en esa relación, pero encontramos en Fundación Chile un interlocutor excelente, porque entendió desde el momento cero el valor que tenía esta propuesta nuestra de empezar tan temprano, ¿no? El proceso de creación de compañías y de búsqueda de proyectos Sí, en el sistema científico. hay algo muy destacable en las políticas que ha establecido Chile para incentivar el emprendedorismo. Esto ya lleva años. Eh, todos los que nos ven y escuchan eran muy jóvenes, pero se supo crear algo llamado Startup Chile, que era simplemente un programa para incentivar el emprendedorismo de base tecnológica en América Latina. Y tú te ibas a emprender a Chile y te daban $25,000 para que pongas a prueba tu idea. Simplemente eso, porque ellos Sí. encontraban que la sociedad chilena era muy talentosa, pero no tenía en su mapa mental la idea de emprender. Eh, 20 doritos después, podemos decir que hay varios unicornios, uno biotecnológico que se llama Notco, de hecho, ¿no? Sí, 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 gran empresa que incluso ha sido compañera de varias startups nuestras de portfolio en IndieBio, que es Ok. la máxima aceleradora de startups biotecnológicas del mundo en Estados Unidos, en San Francisco, Nueva York. Así que sí, Notco ha sido es una gran empresa y un gran ejemplo para este tipo de compañías. Y es un poco producto de ese ecosistema chileno, ¿no? Que produjo eso y que es súper interesante bueno, que incluso en políticas para proyectos de base científica también tiene cosas súper interesantes y que han promovido empresas científicas. Eh, y que bueno, ahí nos interesa a nosotros mucho estar cerca, pero hemos encontrado que hacerlo con alguien es mucho más virtuoso, ¿no? Y esta alianza con Fundación Chile y con Startup Lab 01 tiene esa búsqueda, ¿no? Como también ocurrió en Uruguay, digamos, ¿no? Que hicimos una alianza con ATGEN, que es un laboratorio que tiene experiencia con startups y en la parte productiva y había sido un laboratorio que tuvo un gran protagonismo en Uruguay en el COVID y que decidimos participar juntos de una convocatoria que hizo el gobierno uruguayo, acá fue de Ok. parte del gobierno uruguayo, para llevar un modelo de company building de biotecnología a Uruguay. Ustedes allá Entonces, tienen un laboratorio, ¿no?
tenemos un laboratorio con Antigen, que Ok. ellos pueden dar servicios de escalado y tienen un coworking Ujú. space. Y aparte tenemos un equipo que está haciendo esa búsqueda de proyectos y de perfiles de negocios en Uruguay, Un con servicio de Nicole escalado. Lenter y Ujú. Juan Un, Pablo. un servicio de escalado es como tener un laboratorio donde uno puede hacer prueba y error de esos desafíos biotecnológicos que quiere resolver. Ver si ese hongo o esa bacteria puede funcionar de determinada manera. Es muy importante contar con un laboratorio donde hacer prueba y error. Esa imagen prejuiciosa del ratón de laboratorio, bueno, más o menos los ratones de laboratorio vendrían a estar allí. Si yo soy emprendedora de negocios y paso por todo el proceso de Gridex, luego cómo funciona la inversión, explícanos un poco eso, ¿cuál es su propuesta de valor? Bueno, nosotros hacemos todo este lío, pero en realidad nuestro negocio es invertir. Invertir en compañías, que esas compañías con el tiempo se revaloricen y que podamos tener un escenario de liquidez en un marco de 5, 6, 7, 10 años, digamos, ¿no? Ujú. De la inversión. Eh, entonces, tenemos un comportamiento de inversor. Entonces, lo que le proponemos a esos perfiles de negocios es que participen, le vamos a dar toda esta contención para que encuentren un proyecto científico relevante. Va a haber una diversidad, porque por ahí vienen perfiles de negocios que a alguno le interesa más la salud, el otro el agro, otro los alimentos, otro el medio ambiente, lo que fuera. Entonces va a haber una diversidad y va a haber diversidad de nacionalidades, va a haber diversidad de personalidades también, digamos, ¿no? Entonces, si pasa todo el proceso, lo que le decimos es, te vamos a dar toda la contención para que encuentres un proyecto y que ese proyecto te encuentre a ti también, ¿no? Ujú. Y si eso ocurre y vemos que se hizo un ensamble que tenga sentido, te vamos a invertir $250.000 y después de 7 meses de todo ese proceso, te vamos a ayudar a ir a buscar inversión a Estados Unidos principalmente. Por ejemplo, ahora la camada que fue el año pasado, Ujú. empezaron 20 y 20, terminamos invirtiendo en 14 proyectos, Ok. invertimos $250.000 y estamos yendo ahora, fin de abril, a Nueva York y principio de mayo a San Francisco a un roadshow con toda la camada. Algunos de esa camada van a estar una semana antes en Tulsa, Oklahoma, 4 de esos Ujú. 14 que fueron seleccionados por un programa que hacemos antes nosotros. Entonces, nada, hacemos una gira con todos esos proyectos a Estados Unidos a empezar a darles una primera vuelta con inversores de Estados Unidos. Claro, entonces salen ustedes con ese grupo de emprendedores y se encuentran con otros inversores que tienen que estar especializados. Eso es importante porque no es cualquier dinero, no es cualquier inversor, sino es alguien que aporte una diferencia adicional que le convierta en un socio interesante, ¿no? Para cada equipo emprendedor. Entonces ustedes se van de gira, así anda los Rolling Stones, ¿no es cierto? Y tienen ahí sus presentaciones y que generalmente, ¿cuál es el feedback que reciben de los inversores de Estados Unidos sobre la innovación en América Latina? Bueno, realmente es de una sincera sorpresa, ¿no? Como que Latinoamérica no es un lugar en donde se imaginen a priori que van a encontrar innovación de frontera como la que están viendo cuando nosotros vamos con estos startups a Estados Unidos. O sea, la primera impresión es muy buena. Después hay que profundizar, hay que confiar en esos proyectos, pero realmente la primera impresión es muy buena. Y más allá de esas primeras impresiones, muchas compañías del portfolio han logrado concretar inversiones. Ya el 50% de las compañías del portfolio levantó capital de otros inversores. Wow. El 50% de ese 50% levantó más de $1 millón. O sea, muchos proyectos están demostrando que esa ciencia bien formulada puede ser competitiva en Estados Unidos y en el mundo. ¿Cuánto es la evaluación de tu portafolio ahora? Hoy todas las compañías del portfolio deben estar alrededor de unos $700 millones. Ok, Sí. tranqui. Sí. Está muy bien. ¿Cómo percibes Sí, el... estos son números, ¿no? Después lo que Claro. importa es que realmente
traigan la innovación, logren llegar al mercado, logren generar transformaciones de esa matriz productiva, digamos, ¿no? Que logren Sí, la generar más evaluación empleo. la evaluación siempre es una expectativa. Total. A la final, la validación de una empresa va cuando finalmente puede ingresar al mercado y transformarse eso en ventas. Por eso siempre los temas de evaluación pueden variar, son muy volátiles, Claro. pero es importante tener ese número en mente. Y ya cerrando, ¿cómo percibes el momento actual de la Argentina en el sentido de si existen mayores facilidades o el panorama puede ser más amigable o no, o es indistinto para emprender en biotecnología? No, yo creo que el ecosistema va madurando, ¿no? Como que no es lo mismo en 2017, cuando todavía ni siquiera teníamos un programa claro, al 2018, que ahí armamos la primera vez el programa, donde creo que aplicaron 2 perfiles de negocios y 30 proyectos científicos, eh, en donde nada, esto era muy desconocido, ¿no? Como que eso evolucionó mucho, hoy es mucho más ágil la conversación, el científico también entiende mucho más, eso es todo un proceso de aprendizaje súper complejo, y eso facilita las cosas y cada vez se va mejorando. Todavía tenemos desafíos en la profesionalización de los sistemas de vinculación tecnológica, se llaman, que son cómo las universidades gestionan ese conocimiento y permiten a los investigadores a crear sus empresas, etcétera. Todavía hay un desafío en la región de cómo se profesionaliza eso, pero en lo que es los individuos manifestando interés y mostrando interés en esta conversación, eh, ahí realmente vemos una evolución muy fuerte y un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Como Ujú. que, yo creo que tendríamos que tener 1000 o un poco más de proyectos por año aplicando, digamos, ¿no? ¿Cuál es el monto total del fondo actualmente? Nosotros, el primer fondo fue de 11 millones y medio y este segundo es de 30 millones. Hoy administramos ¿Ya cuánto 45 millones. apuntas? Y ahora estamos pensando en un segundo fondo que todavía, segundo semestre, vamos a empezar, pero uno va creciendo de a poco, ¿no? Paso a paso, y el paso lógico siguiente sería armar un fondo de 50 millones de dólares para hacer otras 70 compañías. Impecable. Muchas gracias, Matías. Para cerrar, No, si un chico está viendo esto, un Matías a sus 15 años, ¿qué te gustaría que se lleve en una caja de herramientas de esta conversación? En su caja de herramientas. no, que incorpore la posibilidad de ser un emprendedor en su caja de herramientas, que no está limitado para nadie, digamos, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Eh, Hay que encontrar el ángulo de que esa empresa se convierta en un proyecto de vida, ¿no? En general, el mundo emprendedor de los 2000, de los 90 y de los últimos 25, 30 años, en el mundo digital, que tiene una dinámica distinta a lo que estamos haciendo nosotros, Ujú. te llevaba más al moto de fail fast, ¿no? De fallar Claro. rápido para encontrar y en todo caso agarrás otra compañía. Y nosotros nos gusta más el moto de no mueras y encontrar un proyecto de vida en lo que vas a hacer, porque seguramente este tipo de soluciones requieren de personas que tengan proyectos de vida de llevarlos adelante, aún sin tener claridad del éxito. Entonces, que puedan tener en su caja de herramientas la posibilidad de emprender y la posibilidad de, de no acotarse al expertise que hayan desarrollado, ¿no? Que se pueden combinar mundos, el mundo de los negocios, el mundo de la ciencia o el mundo de los lenguajes distintos, me parece que es algo que está bueno que lo tengan ahí en su caja de herramientas, ¿no? No hay reglas en eso. En Border, el logo de Border es una oveja negra, una oveja que no forma parte del rebaño, y emprender tiene mucho que ver con ser unas dignas ovejas negras, que no sigan el rebaño y que Totalmente. hagan algo original. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a ti, Maca, y bueno, en Border, muy bueno todo lo que están haciendo. Esto fue Nodo, el punto de encuentro de las startups tecnológicas y científicas de América Latina. ¿Te gustó? Dale like. ¿Te hizo bien? Compartí.